Buena historia la que nos contó nuestro invitado. Se quedó con nosotros Marcelo Aliaga. Muchas gracias, Marcelo. Vi una botella. ¿Eh? Vio una botella, por eso se quedó. Y gracias, Carlos Ruz, por estar con nosotros. El hombre que siempre nos viene a poner el punto en la I, en la parte de educación. Pero cuéntanos la historia del amigo con el que te encontraste en el camino. Si nos pone más orgulloso que cualquier otra cosa. Claro, bueno, buenos días primero que todo. Gracias por estar nuevamente acá. Buenos días, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Venía a la radio hace pocos minutos y el colectivero venía escuchando la radio en el trayecto. Y le pregunté qué le parecía el programa. Porque a nosotros nos parece aburrido. Claro, igual. Entonces él me dijo que la verdad le parecía un aporte dentro de tantas cosas que escuchaba en la radio y que él le servía para poder pensar un poco más de lo que está ocurriendo. Bien. Entonces, oye, o sea, Felipe. Pero dijo, es como así como ninguneándonos eso de que entre tanta porquería que hay en la radio nos ninguneó. O No, fue algo para bueno. nada. No, yo lo tomé como que había sido algo bueno. Tenemos Sí, un fan. sí. Un fan. Un Muchas fan. gracias al Muchas amigo de la gracias. línea Así 5. que, línea 5, así que Ya. si está escuchando, un abrazo para él. Un abrazo, un cariñoso saludo, que tenga lindo día. Exacto. Oye, Dime. hemos pauteado para hoy el tema. Hoy día vamos a hablar sobre escolaridad y sobre analfabetismo en la provincia de Curicó. Oye, Un temazo. Don tema. Cuando uno se pone a revisar cifras para atrás y recuerda así, onda, los años 70, era más triste que hoy. Sí, por supuesto. En una zona como la nuestra, que es marcadamente rural, Sí, pues. en la época de mi abuelo, estamos hablando de que 2/3 de la población era absolutamente analfabeta. Mira qué buen ejercicio hiciste, porque yo mentalmente también estaba pensando en este preciso momento que uno se vaya un poquito para atrás a los papás, A los los abuelos. Muchos primero llegan, no, llegué a tercero preparatoria, te decía. Claro. No, yo mastico las letras nomás. ¿Cierto? Claro, yo las mastico, pero no hablo con ellas. Claro. Exactamente. Era la frase recurrente en nuestra provincia. Sí, así es. Y claramente durante las décadas que pasaron hasta el día de hoy hemos tenido importantes avances en acceso y cobertura educacional en el país y obviamente en la región del Maule y en Curicó. Pero eso no implica que podamos estar felices o contentos de la realidad que nos toca vivir en Curicó y en la provincia. Ya. Es absolutamente un hecho empírico y evidente que esta generación entre los 18 y los 25 años es la primera generación del país que tiene una escolaridad como nunca en la historia del país ha existido. Ok. Eso es un hecho que es categórico. ¿De cobertura y cómo andamos? En cobertura porcentaje. tenemos que distinguir dos elementos: cobertura a nivel preescolar, a nivel Ya. básica y a nivel secundario. Ajá. A nivel preescolar es una cifra que hemos avanzado en los últimos 15, 20 años, pero estamos muy lejos de lo que deberíamos tener como piso, incluso a nivel latinoamericano. Ya. ¿Ya? O sea, llegar a cifras como lo ocurre en Argentina o Brasil, nos falta mucho por delante. Incluso en los sectores más ricos de la población no alcanzan las cifras del 70%. Entonces ahí tenemos un desafío muy importante. A nivel de educación básica tenemos acceso universal y uno de los elementos que en realidad como país nos debe enorgullecer, porque en realidad la cobertura universal a nivel primario en Chile se alcanzó en la década de los 70, Ya. es decir, 40 años antes que el resto de los países de Latinoamérica. Ya. ¿Sí? Pero a nivel secundario estamos en torno a un 90% aproximadamente, ¿ya? Y también está por sobre los datos de países como la OCDE. Me tocó por ahí a finales de los 90 estar en Bolivia y tú sabes que uno conversa mucho con los taxistas y cuando me pregunta a la salida del hotel el taxista que de dónde era, yo ya me sentía complicado porque le tenía que decir que era de Chile, pero me dice, pero es que los chilenos son muy educados. Sí. Yo conozco mucha gente que viene de Chile y todos tienen educación. Sí, claro. Teníamos más cobertura que ellos. Sí. Nada más. Eso básicamente es por las políticas que estableció el presidente Frei Montalva. Ajá. Durante su sexenio, él, en su reforma educativa permitió ampliar absolutamente los niveles de cobertura que hasta esa época habían sido bastante lentos en su avanzar, desde los gobiernos radicales hasta Carlos Ibáñez del Campo y Alessandro Rodríguez. Ya. Pero
posterior a lo que fue el gobierno de Salvador Allende, con la dictadura respectiva, todas las políticas educativas fueron con foco especial en lo que era acceso y cobertura, tanto en el sistema escolar como en educación superior. Ya. De ahí vino los mecanismos de privatización y toda la apertura neoliberal al mercado educativo. Prueba de ello es que entre el periodo 85-90 hubo un aumento explosivo de lo que fue la cobertura en educación a nivel escolar en Chile, en primaria y secundaria. Y claro, con los gobiernos de la concertación eso se fue profundizando aún más con el financiamiento compartido, con el gobierno de Elwin y con lo que fue más tarde la política de la jornada escolar completa con Eduardo Frei y Ruiz Tagle. El problema es que lo que esconde detrás de esa cobertura, y llevándolo al caso nuestro de nuestra zona, ¿Ya? es que a pesar de eso tenemos elementos bastante complejos en cuanto a escolaridad y analfabetismo. Por ejemplo, en la provincia de Curicó nosotros tenemos un nivel de analfabetismo del 19%. Solo en ¿Tanto? Curicó. Sí, provincia de Curicó. 19%. Y estamos hablando del 100% de la población o de la población entre 18 eso. en adelante tenemos un 19% de analfabetismo. Uy, me sorprende porque Sí. nosotros los jaguares de Latinoamérica creíamos... 1 de cada 5. Claro. Exactamente. El problema pues. es que las cifras macro esconden la realidad que está sucediendo a nivel local. Por ejemplo, en la ciudad de Curicó nosotros tenemos que de las madres jefas de hogar, y lo hemos comentado en estos momentos, Sí. de las madres jefas de hogar tenemos un tercio que son analfabetas. Sí. Y cuando uno mira la distribución espacial de ellas, están ubicadas en el sector histórico. Aguas Negras, por ejemplo. Ya. Y esas madres tienen familias y tienen hijos que van al colegio. ¿A dónde? Al sector municipal. A Escuela Agua Negra, Escuela Grecia, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las políticas locales en educación que estamos desarrollando para poder enfrentar ese flagelo? Prueba de ello es que, por ejemplo, hace 2 meses el Consejo Municipal de Arauco aprobó por unanimidad destinar fondos públicos municipales Ajá. para establecer una política de nivelación educativa a sus adultos en la comuna. Porque, y ahí en el caso de Rauco, ¿a cuánto corresponde la... Rauco tiene un problema que está básicamente afianzado en que uno cree, o creería, de que el problema del analfabetismo y la baja escolaridad se da sobre todo a la gente mayor. Claro. Perfecto, Pero claro, resulta no que es- cuando uno analiza, por ejemplo, la distribución de escolaridad en las comunas de Curicó, de las comunas de la provincia de Curicó, y toma, por ejemplo, lo que ocurre en Curicó, resulta que en el tramo de menor edad, donde uno dice, aquí deberíamos tener mayor nivel de escolaridad producto de todos los avances que hemos tenido, resulta que Curicó tiene un 7% de personas que van entre los 0 a los 18 años analfabetas. Carlos, y Tanto, el sí. tema, antes, cuando nosotros éramos chicos, no había bus de acercamiento, no había todas las facilidades que hay ahora, que yo veo, y la fiscalización, ahora se supone que no pueden haber niños menores sin estar asistiendo al colegio. Exactamente. ¿Qué pasa con la Llegaban los carabineros fiscalización? a la casa. Sí, exactamente. Sí. Yo me acuerdo también. Sí, pues. acá en Nunca me fueron a Marcelo. buscar, pero No, a mí tampoco, no me Exactamente. encontraron. La educación, Debieron haberlo hecho. nuestra educación obligatoria de 12 años y lo que estableció como proyecto de ley y se desarrolló en el gobierno de Sebastián Piñera respecto a Kinder. Claro, por supuesto que una cosa es lo que indica la normativa y las leyes, pero otra cosa es lo que ocurre en zonas como la nuestra, que es marcadamente rural y que están distantes del centro urbano. Exacto. Entonces, el marcado centro rural, que está acompañado la educación con los ingresos, de forma diferencias abismantes en lo que está ocurriendo en cada localidad. Por ejemplo, en la ciudad de Curicó, el 70% de los trabajadores, de los habitantes de la comuna de Curicó, percibe un ingreso menor o igual a 270.000 pesos. Claro. Y cuando uno analiza el desempeño de escolaridad de los trabajadores de Curicó, se explica básicamente en un porcentaje muy alto qué está sucediendo detrás de eso. Entonces, ¿cómo respondemos a esa situación? Bueno, a nivel de política local, cero. No tenemos política respecto a eso. Otras comunas, esporádicamente, como Rauco, que mencioné recién, están asumiendo desafíos, porque se entiende que en un mundo globalizado, hoy en día, necesitamos que la población por lo menos tenga un nivel de instrucción elemental. Y no estamos hablando de básica, por lo menos 2 años de escolaridad.
Porque ahí hay un tema también Tampoco importante. estamos hablando de alfabetización digital, como en algún momento se ha hablado, que también Es súper debe avanzarse. importante aquello, pero primero vamos lo otro. Es decir, UNESCO, dentro de lo que son sus políticas de los objetivos del 2030, establece categóricamente que para poder salir de la extrema pobreza, ¿Ya? y que soy súper enfático, no Ajá. pobreza, Sí, extrema sí, sí. pobreza, una persona necesita como mínimo 12 años de escolaridad. ¿2 o 12. 12? 12 años de escolaridad. 12, ya. 12. El promedio de escolaridad en Curicó es 9,7 años. En Rauco es 7,6, etcétera. El promedio de la provincia es 8,2 años. Tenemos una población de los primeros 7 deciles, es decir, 70% de la población, que no cumple con lo mínimo para salir de la extrema pobreza. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder transformar esa realidad que tenemos? Cuando uno mira la trayectoria educativa de la comuna de Curicó y lo ve en perspectiva para ese indicador que te establece UNESCO como mínimo, Curicó necesita 41 años para lograrlo. Es decir, cerca de lo que va a ser el tricentenario de la ciudad. Entonces, ¿esperamos ese periodo o empezamos a actuar desde ya? Oye, de verdad que ¿Puedo tirar una...? Sí, me golpean las cifras. Sí, es que Sí. también muestra de... En algún momento creo que hablamos de esto acerca y que lo veíamos, por ejemplo, dentro de lo que es tránsito, que es una cuestión mucho más del día a día y se puede modificar relativamente rápido, no como la educación. La educación es como un árbol de varios lento, años, ¿no? sí. Y mostrábamos cómo es súper simple evadir ese tipo de problemas en comunas más pequeñas, en Romeral o Guarañé, lo que sea, porque el problema no se nota mucho. Sí. Pero aquí en Curicó ya llegó un punto en donde ya los problemas no se pueden evadir. O sea, veíamos y que de alguna forma, ¿qué es lo que me complica a mí de esto? Me complica la ceguera cognitiva. Vale decir, no saber que no sabemos. Porque por último tú cuando no sabes, pero sabes que no sabes, tienes algo de sentido de responsabilidad o de culpa. Tú, esto te queda en el zapato y vas caminando todos los días y hoy estamos mal y hay que hacer algo. En algún momento te va a molestar. En pues. algún momento te va a molestar. Pero por ejemplo viendo de lo que es un tema para nosotros como ex liceanos y quiero alertar también a nuestras compañeras del liceo de niñas, Fernando Lascano, que la gráfica se parece mucho a la del liceo de hombres, solamente corría un par de años. Entonces vamos hacia allá también con los dos liceos más emblemáticos de lo que fue el Curicó del siglo XX por lo menos. Y lo que muestra estas gráficas, que son muy angustiantes, es que desde que encontramos datos, que era desde el 2004 al 2016, viene una curva de baja así, pero totalmente extrema. Sí. Sí. Demasiado Una grande. baja Sí. abismante, como dicen. Abismante. Sí. Abismante, No. que trasciende, no sé Víctor, si... Me siento como Ricardo. Ya, Ricardo. Esta cámara. Pero en definitiva Como es bueno, una baja. El tema, una baja el tema es demasiado. que si esa baja es tan brutal y además trasciende a alcaldes, trasciende a Elecciones. trasciende a elecciones y también a tendencias políticas, es porque este problema nunca se vio. O no se quiso ver. Es que, por eso, ahí ya pero yo, ¿dónde me queda la inquietud? Porque yo aquí cuando veo un taco, me doy cuenta de que el tránsito es un problema. Claro. Y me da algo y voy y intento resolverlo. Pero cuando tienes cuestiones que son mucho más de tener que analizar, de tener que sentarse, de tener que ver, te empiezas a cuestionar todo ese otro tipo de problemas que no estás viendo. Como por ejemplo el problema de la educación, el problema de la matrícula, que después tienes que andar haciendo todos los regalos posibles para que la gente se motive a poder ir, y que tienes que ponerle los buses en la mañanita y calefacción y la ropa, y etcétera, etcétera. Te va mostrando también de que, oye, cuáles son todos los otros temas en donde nos hemos descuidado. Claro, Van saltando cosas como y que nos van a edificios que no deberían haber estado ahí. Y que por nos van a ejemplo. saltar como el ludópata que Como el Y que nos van a saltar, claro. Y Sí, probablemente, sí. y lo más penoso de esto es que puede que estemos en un momento en donde estos problemas aún no los podemos ver, pero podemos resolverlos. Entonces después vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver que... Era tan fácil la solución. Y no nos dimos Y no nos cuenta. dimos Ese es el cuenta. problema. 12 años no nos dimos Ese es el cuenta. problema, Son más exactamente. años. Sí, Exacto. sí. Chiquillos, les invito a que nos quedemos al siguiente bloque, hagamos una pequeña pausa comercial y musical y volvemos con los temas. Con los temas. ¿Les parece? Por supuesto. Ahora es cuando. Radio Condel. En
Gualañé 103.3 FM. 10:39 en Ahora es Cuando. Estamos con Rosita María Tolosa. Adolfo González Ponsalida. También nos acompaña Marcelo Aliaga y Carlos Ruz. Sí. Estamos hablando de educación, unas cifras que nos dolieron en el alma. Agradecemos también a Binar, Víctor Navarro. Binar Diseño y Servicios. Exacto, que ahí nos tiene al aire. Transmisión online. Exacto, en la transmisión que estamos. Y varios. En Ahora es Cuando Curicó y también en www.radiocondel.cl si nos quieres escuchar en su celular y puedes disfrutar de nuestra estereofónica voz. Así es. Hoy alrededor de las 12:30 vamos a estar sorteando el vino Correa Albano Cabernet Sauvignon de la temporada 2014 que nos ha entregado la ruta del vino. Y también vamos a estar con el burrito de pollo más la limonada de Mol Curicó. Para eso tienen que enviarnos el WhatsApp al +56 752 54 35 20. Así es. Oye, por ahí nos preguntaban que cuánto tiempo llevamos al aire, desde las 9 nomás. Pues no, preguntaban de cuánto tiempo. De marzo del 2015. De finales de marzo del 2015, por si acaso. Si alguno se viene integrando. Pero es de esa época que ya estamos. Oye, me decía así en medio de comerciales, me decía Marcelo, analizando lo que nos estabas comentando respecto de las cifras de cobertura, de analfabetismo, hay relación entre grupos socioeconómicos y mayor cobertura. Territorio. Territorio. Me robó ahí la palabra. Uno puede revisar para la comuna de Curicó cómo es la distribución de escolaridad por sectores y por ciertos lugares que están demarcados a través de la georreferenciación que estableció el Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda. ¿Cuál es el problema de esa información? Que está actualizada hasta el CACEN 2009 y con base de datos de censo 2002. Es decir, producto de lo que ocurrió con el censo 2012 y producto de que de ahí en adelante no hubo una alimentación por los datos muestrales de CACEN, uno puede inferir solamente información hasta finales de la década pasada. Sin embargo, uno puede tomar esa información y puede revisarlo a partir de los CACENes que ocurrieron más tarde y puede establecer que en ciertos sectores del país, de la comuna de Curicó, claramente hay niveles de igualdad, de acceso y de escolaridad absolutamente brutales. Por ejemplo, una zona muy importante de Curicó es el sector de Rauquén. ¿Sí? En Rauquén, de acuerdo a los datos que tenemos nosotros disponibles, existe un promedio de escolaridad aproximadamente de unos 15 a 17 años de promedio. Pero cuando uno toma esa zona y cruza hacia el sector de Sol de Septiembre o hacia el sector de Manuel Rodríguez, que colindan con ella, baja rápidamente a niveles de 9, 8 años de escolaridad. Entonces, con la información que tenemos disponible, perfectamente podríamos ir desarrollando ciertas políticas que permitan, por un lado, aumentar los niveles de escolaridad de la población dentro del radio urbano de Curicó, extenderlo a nivel rural y además poder focalizarse esas políticas. Pero lo que estoy entendiendo es que en definitiva siguen habiendo guetos respecto de la educación. Y están cada vez siendo más duros esos guetos. Cuando uno mira, por ejemplo, a nivel de segregación territorial y educativa en Curicó, la probabilidad que puedan estar dos estudiantes de enseñanza media compartiendo un mismo espacio geográfico y educativo es en el trayecto del año 2000 hasta nuestros días, es cada vez menos probable que ellos puedan compartir ese espacio. Es decir, cada vez aumenta mayor la segregación en ese aspecto. Conversando el día de ayer, cuando llegué a Curicó, respecto a lo que ocurre con el sector de Zapallar, que también lo hemos conversado, el nivel de gentrificación que está ocurriendo, es decir, lo que está sucediendo con la llegada de personas de sectores socioeconómicos más altos, en desmedro de los habitantes originales que eran de sectores más pobres, también produce un acelerado proceso de desigualdad y segregación en la comuna. Zapallar los niches. Esto en términos de presentación, por ejemplo, a las autoridades,
no estoy hablando del concejal, no estoy hablando del alcalde propiamente tal, sino en general. ¿Quién define este tipo de política? ¿Quién hace estos diagnósticos? ¿A quién le correspondería? En primer lugar, obviamente bajo el tipo de Estado que tenemos, corresponde a la autoridad central. Es decir, en este caso Mineduc, el Ministerio de Salud Social, Ministerio de Vivienda. El problema es que, como ocurre a nivel central, los ministerios no trabajan coordinadamente dentro de una política focalizadora. Por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo, que nace de la época del primer gobierno de Bachelet, con todo el esfuerzo que se ha hecho y con todo el avance que hemos tenido, hasta el día de hoy sigue el debe en un trabajo intersectorial a través de los diferentes carteros ministerios. A nivel de lo que ocurre en la zona nuestra, en la provincia nuestra, claramente el primer acento tiene que estar marcado por los municipios. ¿Por qué? Porque la primera llegada que tiene el ciudadano común y corriente al poder es el municipio. Pero, por ejemplo, en el caso de los municipios, ellos administran el sistema que se les ha entregado, hartos problemas que han tenido la mayoría de los municipios. Pero, ¿quién hace este diagnóstico que en definitiva es una cuestión de política de Estado, no una cuestión de ejecución como en el caso de los municipios? ¿El ministerio debería estar saqueado? ¿En qué el ministerio respecto de esto? Los ministerios habitualmente lo que buscan preferentemente es poder desarrollar programas macro que permiten aumentar los datos de cobertura y de acceso, preferentemente. Eso es lo que importa a la hora de la política pública en gobiernos que son de 4 años. Y a nivel local, claramente, las direcciones de planificación comunal, a través de los PLADECO, son los llamados a poder tomar estos elementos y poder desarrollar políticas locales. Ahora, tú me comentabas que en el verano ustedes querían hacer alguna intervención, que yo entiendo que es llevar un balde de agua al mar. Pero con la empresa privada además. Claro, en el periodo del verano que viene, nosotros estamos trabajando con Fundación Crispi Lago y INACAP y la Católica del Maule en un programa piloto con trabajadores temporeros de Surfrut. En 2 dimensiones, por un lado nivelación escolar y por un lado la entrega de formación técnica a través de herramientas laborales. Trabajo, exactamente. Claro, capacitación laboral. Exactamente. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos trabajadores, además de poder tener mejor nivel educativo, también tengan herramientas propias para la vida y su vida laboral. Sabemos que la relación entre nivel educativo y empleo e ingreso es fuertemente ligada. En una población como la nuestra, en donde las principales empresas que toman trabajadores están asociadas directamente a trabajadores con menor nivel de escolaridad y bajo ingreso, es imperativo que podamos trabajar a partir de la corrección de esa realidad. En el informe de desiguales de PNUD de Chile, que salió hace 2 semanas, se muestra que el camino para poder combatir la pobreza y la desigualdad en Chile está directamente ligado a que los trabajadores tengan un nivel educativo mínimo de 12 años y que además tengan elementos adicionales de formación laboral a través de herramientas técnicas. Por tanto, tenemos todo un campo grande, un espacio abierto para poder trabajar y corregir esa realidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Alianzas público-privadas. Por un lado, el Estado, que de verdad le interese poder contribuir a resolver este problema, y además al sector privado con el fin de poder aunar fuerzas, invertir y considerar, como ocurre en muchos países que son desarrollados, que lo que ocurre con los trabajadores a nivel educativo también me permite a mí como empresario o empresaria tener mayor ingreso, ganar más, tener mayor productividad, porque digamos las cosas como son. Un año de escolaridad de una madre jefa de hogar aumenta la probabilidad de que su hijo o hija llegue a la educación superior en un 30%. Eso lo he escuchado varias veces. Si lo sabemos, ¿por qué no? ¿Qué crees tú, Marcelo, en términos de Yo creo que hay otra variable más también. Bueno, esa en Estados Unidos hay una prueba que es el SAT, que es como la PSU, y dentro de esos parámetros han estudiado lo que es la escolaridad de la madre y el impacto dentro de la educación superior de los niños. Otro factor también importante es tu papá tenía auto. Y que también va de la mano. Entonces yo creo que también los esfuerzos van por cómo se cambia. Esto es un poquito más intenso, porque acuérdate que también si es que estamos necesitando más educación en una época de la sociedad de la información y el conocimiento, es porque por revolución industrial se hizo mucho más necesario el poder contar con
gente que estuviera especializada, lo suficientemente especializada como para poder dar ese salto también dentro de lo que fue de alguna forma la industrialización de todo. Claro. Entonces, dentro de contextos que son más bien esenciales como agricultura u otro tipo de trabajo, quizá no se necesite tanto. Y como se veía dentro del siglo XIX, algunos discursos notables de encopetados santiaguinos en donde era como no, así edúquenlo hasta aquí nomás porque bueno, de ahí para adelante se pueden poner a pensar, claro, empiezan a pensar mucho. Es que a mí me llama la atención si las cifras son tan brutales, porque en definitiva nos hablan de un Chile que en realidad uno no quiere conocer o reconocer. Y que es el Chile real. Sí, yo me acuerdo con lo que te muestra también de que esta falacia del crecimiento no va conectado con desarrollo necesariamente. Claro, ahora me viene a la cabeza comentarios cuando he conversado con otra gente y que te tira a la cara el siguiente diagnóstico y dice, pero ¿para qué quieren ganar más? Si van a terminar comprándose plasma y equipos de música. Y tomando más. Y tomando más nomás. Bueno, eso es otra cosa. Sí. Pero también me acuerdo de que es como tragicómico. Cuando le preguntamos a un amigo allá en la costa, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y cómo están los chiquillos? Súper bien. El uno tiene su parcelita ya tiene sus animales. Mi chiquilla ya se casó y se casó con este cabro que tiene un buen pedazo de tierra. ¿Ya? Y nosotros conocíamos a su hijo más chico, que era el más exitoso, y que es contador auditor, un hombre que trabaja en exportadora, muy, muy bien catalogado. Y que es del Juanito, el más chico. No, pues ese no sé, le ha ido más o menos, no a ver que se dedicó a estudiar. Sí, pues se salió rebelde. No, es que es el referente, o los referentes que vais generando dentro incluso de pequeños barrios, que por ejemplo mujeres jóvenes embarazadas en barrios de precarios, que son como estilo y son como referencia, sí. y te van dando de alguna forma estatus también dentro del barrio, también asociado con lo que hablamos también de drogadicción. Claro. El auto rápido es mucho más notable que el tener una educación. Claro, y una zapatilla de 80.000 pesos. Pero ¿por qué me angustiaba el preguntarte, bueno, ¿y quién tiene que hacer estos diagnósticos? ¿Quién tiene que bajar esta información? ¿Quién tiene que empujar que las cosas se hagan para solucionar esto que estamos visualizando a través de cifras? Es porque, y si el Estado no lo está haciendo, vamos a dejar que no lo siga haciendo. Por eso yo ahí discrepo con esa visión centralista. Yo creo que por ejemplo, aquí mismo dentro de Curicó, con algunos problemas yo creo que se han abordado, no ha pasado en educación, pero se ha abordado independiente de lo que digan en Santiago, de lo que digan en Talca. Entonces yo creo que también si es que existe la noción de que hay un problema, la visión de que tenemos que resolverlo y existen las ganas, yo no veo que se podría enfrentar entre la solución y los tomadores de decisión o quienes tengan que implementarla. Entonces yo creo que también aquí el esperar a que de Santiago manden una ley o algo, yo creo que no es... Sí. Por eso, pero ¿quién? ¿Pero quién se ocupa de eso? Yo creo que hoy en día, a nivel local, y concordando con lo que dice Marcelo, somos los actores civiles los que estamos llamados a hacer lo que no está realizando el Estado. En ese caso, Maule Escolar, en su trayectoria en estos años, junto con estas organizaciones, estamos asumiendo la responsabilidad de la realidad que está ocurriendo. Ahora, obviamente que lo importante es que en proyección del tiempo podamos aunar a todos los actores para que podamos establecer una política sólida y fuerte con el fin de poder cambiar la realidad que tenemos. O sea, medidas puntuales, por ejemplo, es que nos enfoquemos a las mujeres, a las madres jefas de hogar, de los 2 primeros quintiles de la población en Curicó, y que le entreguemos capacitación y nivelación escolar, pero de forma urgente. ¿En dónde podemos encontrar, por ejemplo, estos diagnósticos o con Maule Escolar, que la gente que se interese pueda, por supuesto, involucrarse? Toda la información respecto a lo que nosotros conversamos en cada programa lo pueden encontrar en la página de la Fundación, en maulescolar.cl, y ahí pueden descargar los estudios de forma gratuita sin ningún problema. No, yo creo que hay que hacer algo.
por ahí vamos a conversar fuera de micrófono, pero hay que hacer algo. Es un tema hay que preocupante. remecer cimiento. Mientras preocupémonos a lo menos de los 2 liceos emblemáticos que ya Tal cual. van a quedar Es vacíos. Es un tema, pero Sí. complejo. Don tema. Muchas gracias Marcelo Aliaga, muchas gracias Carlos Ruz Gracias. por acompañarnos y por darnos esta claridad. ¿Eh? Saludos a todos. Sí, Saludos a todos. a todos los que nos conocen. Oye, porque nos están escuchando de Estados Unidos. Sí, la Carolita. por ahí está. Carolita, ¿Qué le va a decir? Huguito. ¿Qué le va a decir? Ay, ¿cómo? ¿Ve? De Cureto al mundo. ¿Ah? Claro. En el caso aquí, ¿eh? Bien. Ducado Oye, de Curepó. exacto, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar porque ya viene el contacto. A esta hora ya debe estar la fiesta de San Pedro allá en la costa. Sí, me estaba Saludos a acordando. Chanquiuque, Chanquiuque. a Lien, y a el Membrillo, y el Manzano. Bien. Ya. Son sus votantes. Sí, claro. Los votantes de Marcelo. ¿Eh? Nosotros seguimos en Ahora es cuando. Radio